En este ciclo Creadores voy a tener el placer de conversar con hombres y mujeres que crean, que inventan, que trabajan para modificarnos, para transformarnos. Hoy tengo la suerte de entrevistar a Javier Dolte, guionista de teatro, de televisión, director de teatro, escritor de novelas ahora, un verdadero creador. Bienvenido. Gracias, Mariana. Hay tres preguntas que de arranque son fijas. ¿Qué es lo que te motiva o qué es lo que te dispara a crear? Yo creo que hay algo, la creación, digamos, tiene que ver con algo de raíz medio infantil, creo, de la niñez, ¿no? Infantil en el sentido de algo de la niñez, digamos, que tiene que ver con esa zona de la infancia en que uno creía, con todo el alma, que lo extraordinario que existía. Luego, en el caso, digamos, mío, que no soy creyente, creo que no puede soportar, digamos, esa pérdida de ilusión, ¿no es cierto? Yo creo que el crear es justamente tratar de continuar con la Recuperarla. magia. Claro, recuperar o continuar con la magia, ¿no? Es poner allí algo que no existía y que tiene el poder de la sugestión, que tiene el poder de la ilusión, que tiene el poder de engañarnos, ¿no? Es decir, esa fascinación que sentimos siempre frente a los buenos magos, ¿no? Y yo siempre digo a veces a los dramaturgos que deberían ir a hacer un curso de magia, porque se trata de crear hacer una magia. ilusión y de hacer magia y de engañar, ¿no? Y de hacer creer que es cierto algo que no lo es. ¿Y qué disfrutas más? ¿El proceso o la obra final, la obra terminada? Son dos momentos muy diferentes. Yo disfruto muchísimo el proceso, porque en el momento del proceso es cuando uno está como eso, creando, descubriendo esos mecanismos que van a hacer o intentan hacer eficaz esa ilusión de la que te hablaba recién. Luego, en el resultado es muy loco porque es como que yo trabajo con un material, ya sea un elenco o en este caso una novela, y esa relación está de ese elenco o ese escrito es directamente conmigo. Y después cuando el hecho está consumado, yo me tengo que dar un paso al costado y dejar que ese Dejarla ser. elenco se relacione con ese otro señor llamado público, lector, espectador, y observo cómo se llevan entre ellos, ¿no? Ujú. Hay otro proceso ahí. Y cuando hay algo que tenés adentro que querés sacar, que sabés que una idea que la querés poner en marcha y tenés impedimentos y no lo podés hacer, ¿la dejás caer o perseverás? Mira, yo creo que yo en general persevero, o sea, me va a costar mucho recordar cuando una idea la dejé y la abandoné para siempre. Yo creo que, porque además yo me pongo como una especie de trampa a mí mismo, que es que cuando hago teatro, escribo teatro, tengo la idea, o eso que uno llama idea, que en realidad es una hipótesis, y convoco un elenco. Entonces yo ya estoy Atado. medio atado o Claro. comprometido con un grupo de gente. Quizá en el Tenés la caso... obligación de seguir. Absolutamente, porque comprometió a un montón de gente que cree fervientemente en lo Que que te yo hago necesita y que cree que yo estoy como muy seguro de lo que estoy haciendo y que sé a dónde quiero llegar, ¿no? Es como en ese sentido. Aunque a lo mejor no sea real, ¿no? Y es un tengas poco, tanta incertidumbre como todos. estar navegando en aguas que uno no sabe muy bien a dónde va a llegar, pero hacer creer a la tripulación de que yo sé muy bien Sí, a dónde el estamos capitán yendo. El capitán. tiene que no contarlo. Quizá en el caso de la novela era un caso donde yo no sabía cuál iba realmente a ser su destino final, porque cuando la empecé a escribir no me proponía publicarla. Me parecía que difícilmente yo pudiera lograr escribir una novela. Y de ahí a que fuera buena, y de ahí que se pudiera interesar a alguien, y mucho menos a alguien, a una editorial como esta. Y ahí sí creo que lo hice por querer, una vez más, recuperar cierta sensación de Nueva. aventura, de desafío. Vos que la estuviste leyendo, viste al principio hay algo que dice El circuito escalera. Ese. Vamos a mostrarlo así. Esta es la novela, que además es como un punto de partida para vos, ¿no? Escribir una novela es la primera vez que lo haces. Es la primera vez, es la primera vez. Tenés una trayectoria en teatro pero muy grande, muy larga, de muchísimos años, muy reconocida.
que además rompió con muchas estructuras, ¿no? Que fue de quebrar algunas estructuras que después hablamos de eso, pero ahora hablemos de la novela ya que la introdujiste. Contame por qué El circuito escalera. Bueno, al principio lo que te estaba diciendo justo que era eso, que Perdón. viste que hay que hay un momento en que dice Walter no se resigna, Walter es el protagonista, no se resignaba que la vida no fuera una permanente aventura. Yo creo que es un poco por eso que empecé a escribir la novela, es decir, creo que necesitaba un nuevo desafío, meterme en territorios desconocidos. Prefiero escribir una novela y no salir a la noche como salió a pegarse un par de sustos. Pero el circuito escalera... en realidad, digamos, más allá de la anécdota, digamos, de la novela, con estos protagonistas que son este padre y este hijo adolescente, digamos, que le pasa una cosa muy terrible a este adolescente cuando empieza la novela y la novela... ¿Walter es tu alter ego? En un sentido sí, en otro sentido no. En un sentido tomo todos los elementos de mi mundo como para que es en el mismo punto en donde se mueve el protagonista, pero es una novela escrita en tercera persona y de verdad... es parecido en muchos aspectos y en otros aspectos es realmente un personaje de ficción. De hecho, las anécdotas que ocurren son todas ajenas a mi vida, no me han pasado esas cosas. Y es un poco una... Muy divertida es la novela, muy entretenida. ¿Te estás divirtiendo? Sí. No, y el circuito escalera tiene que ver con una especie de teoría que hay en la novela acerca de cómo son los vínculos humanos, es decir, cómo nos vinculamos las personas, ¿no es cierto? Nosotros creemos estar vinculados de una manera con nuestros seres queridos y en realidad no es así. Y acá el lector tiene el privilegio de sí saber cómo se están vinculando, ¿no? Y hay una teoría que justamente se explica con el circuito escalera, que es un capítulo que lo menciona y que explica cómo es esa teoría de cómo funcionan las relaciones humanas. ¿Y cómo funcionan las relaciones humanas? Yo creo que uno cree que uno es dueño, digamos, de sus propias decisiones porque o digamos que está condicionado por ciertos elementos, digamos, cuando en realidad nos estamos moviendo dentro de una gran red donde la decisión que tomó una persona que no está en el lugar y en el tiempo en el que estamos nosotros, nos modifica sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Somos ¿sí? como un engranaje, un todo. De un todo, somos una celda dentro de un gran panal, ¿no? Si hay uno que se cae, nosotros por ahí también nos modificamos, pero lo curioso es que nunca sabemos qué fue por eso. No hay nadie que pueda dar cuenta del funcionamiento de esa red, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con las conexiones que a veces tenemos, estos personajes, Walter y su hijo adolescente Martín, están mucho más conectados de lo que ellos mismos suponen. El lector se da cuenta más que los mismos personajes, que mientras el padre está pasando por determinada situación en un balneario de la costa atlántica, su hijo está pasando por una situación que tiene mucha conexión y nunca sabrán de esa coincidencia, el lector sí. Bien, entonces ahí nosotros como lectores vamos a aprender de esas relaciones humanas de alguna manera para quizás poder reflexionar sobre las nuestras, ¿no? Sí, aprender nada, yo creo que es reflexionar. Bueno, vos siempre lo que vos decís es reflexionar. Claro, sí. Aprender quiero decir, bueno, aprender a eso, por lo menos a darnos cuenta de que no la tenemos tan clara, ¿no? Por ahí. En el teatro fuiste siempre un irreverente, o sea, cambiaste de alguna manera un poco las estructuras, el teatro que en sus principios era un poco como una cosa para los dioses, que en el Renacimiento era solo para los aristócratas, que en Grecia era la tragedia y la comedia. ¿Cómo manejaste esa irreverencia, esa manera de descontracturar el teatro, que tenía un lugar muy clásico quizás en la Argentina, y vos fuiste uno de los pioneros, ¿no? Mira, soy lo que se llamó la generación del 90, ¿no? La renovación que ocurrió y fui parte de un colectivo y llamado Carajají, es decir, históricamente esto tiene un nombre propio. Yo nunca me propuse cambiar nada, yo al contrario, mi único propósito, lo sigue siendo, es tratar de contar bien una historia, y yo trato de escribir el teatro y de hacer el teatro que me gustaría ver. Y quiero ser
como capturado, atrapado, ¿no? Eso es decir, es atrapante, ¿no? O que quiero que cuando leo una novela no poder parar y cuando veo una obra de teatro que me magnetice, ¿no? Y yo quería contar una historia y siempre quise contar historias y siempre busqué los mecanismos de contar historias y de pronto salían cosas singulares, que yo, por decir algo, como estás ahí con el tema ¿no? de la invisibilidad de los personajes, ¿no? Y esas cosas no parecieron, digamos, como romper ciertos deber ser. Siempre fui un gran enemigo de dos pecados para mí del arte, que son la solemnidad y la frivolidad. Y entonces siempre me estoy corriendo de volverme solemne o de volverme frívolo. Y eso no lo digo yo, lo dicen quizá otros cuando ven mis cosas, que generan cierto desconcierto y que eso se vuelve, que a veces se vuelve muy magnético y muy atractivo. Bueno, que es lo que más me gusta, el elogio mayor que se me puede hacer, ¿no? También lo que decís es que siempre luchas contra los prejuicios, ¿no? Pero uno siempre está de alguna manera rodeado de prejuicios, ¿no? ¿Le tenés miedo a algunos prejuicios? ¿A cuáles? Mira, los prejuicios son miedos bien disfrazados. Y yo los traté de vencer, digamos, los primeros prejuicios eran con el teatro comercial, con las figuras de la televisión. Y creo que siempre hay prejuicios para vencer, porque en un momento uno los necesita, en un primer momento un prejuicio es una convicción, porque uno necesita estar como de forma muy radical convencido de algo, ¿no? Como pararse sobre algo que te da seguridad. Que te da seguridad. Y para eso necesitas rechazar todo lo que sea diferente, ¿no? Entonces yo me río a veces con Pablo Compel, que me menciona algo de hace un tiempo, y le digo, no, yo en esa época cruzaba de vereda antes de pisar la plaza, ¿no? El complejo El paseo La Plaza. La Plaza, sí. Pero eso es necesario en un momento. Pero era un prejuicio. No, pero ese en ese momento formaba parte de una convicción. Luego, cuando uno empieza a advertir que ya no necesito estar tan así radicalmente Arraigado. parado sobre esas ideas, se convierte en prejuicio. Y si uno no lo deja, cuando uno se da cuenta que es un prejuicio, hay que vencerlo porque, ya te digo, digamos, termina uno dándose cuenta de que en realidad es miedo. ¿No es cierto? Miedo a estar en las bambalinas de Corrientes. Suponete. A O estar la en el televisión. paseo La Plaza, están tan expuestos. Claro, ¿no? yo muchas veces digo, porque es más televisión, fácil hablar claro. de la televisión que tratar de hacerla bien. ¿No? Y bueno, y para mí cada vez que incorporé algo nuevo, ya sea la calle Corrientes, ya sea la televisión, ya sea ahora la narrativa, no es que reemplaza lo anterior, sino que lo que yo quiero es como ampliar, se agrega, ¿no? Es decir, y amplía mi campo de trabajo, pero en el sentido laboral, ¿no es cierto? De mi trabajo. Sí, de tu trabajo como creador. Como creador. Como tenés más opciones, puedes seguir improvisando. De alguna manera, estar en la vanguardia es correr riesgos. Permanentemente. A mí lo que más miedo me da es aburrirme. Y todo lo que hago es una lucha contra el aburrimiento. Y no me divierto de cualquier manera. Entonces, levantarme con el desafío de por fin escribir una escena que me está torturando o reencontrarme con los personajes de la novela para seguir desarrollando sus historias, eso me entretiene muy profundamente, porque creo que es la única manera que tengo de conocerme a mí y de conocer al mundo, y por lo tanto también de conocer a la gente que quiero, ¿no? No tengo otra manera. Vos decís que el teatro no transforma la realidad, sino que es la realidad. Es un poco el teatro o cualquier obra es la inspiración de la realidad. ¿Crees realmente que no la modifica, que no nos modifica ver una obra de teatro? Yo creo que No a todos, que es posible. Es decir, yo creo que antes que nada el teatro es
lo más importante que hace el teatro es crear lazos sociales, es decir, ir al teatro y encontrarte con otra gente que no conoces, pero que eligió ir a ver la misma obra. Eso tiene mucho más valor que el contenido de la obra que estamos viendo. Ujú. Lo que nos puede modificar como personas es el teatro en tanto ceremonia, no el contenido de la obra. Yo veo una obra sobre la corrupción, no sé qué, y si y es muy poco probable que yo salga de ahí y me meta en una ONG, funde una ONG No. para combatir la corrupción. Pero sí sale mucha gente diciendo, quiero estar ahí, voy a empezar un curso de actuación. Es decir, el teatro genera más teatro, por decirlo de algún modo. Me puede cambiar, pero en términos del teatro, no de los contenidos que expresa. Vos sos un gran director de actores, además, todos quieren trabajar con vos, ¿no? Porque, no sé, quiero preguntarte un poco cuál es tu método, que además lo enseñás en España, en distintos lugares del mundo, no solamente en la Argentina, y preguntarte también si cambió a lo largo del tiempo la manera de plantarse del actor, porque dicen que el teatro también es el espacio del actor, ¿no? Y el actor a lo mejor antes era un actor que eran esos monstruos sagrados que decían, que declamaban y que era muy importante lo que decían. Después vino el naturalismo, hoy es de Stanislavski, donde había que tener, digamos, como meterse con el personaje. Y hoy, ¿cuál es, digamos, la onda? ¿Cuál es la tuya? ¿Cómo Mira, dirigís? nosotros tenemos en la Argentina la suerte de tener, sin duda, de los mejores actores del mundo, pero además porque como también tenemos ese don para bien y para mal de cuestionarlo todo, siempre en ese sentido hay una renovación permanente, es decir, Ujú. la actuación se la cuestiona, aparece una vanguardia en cualquier lugar del mundo y ahí estamos los argentinos adoptándola y traduciendo mal esos textos para ver si entendemos algo, cosa que me pasó a mí de adolescente, leyendo libros en inglés y traduciéndolos como podía. Yo creo que nosotros como los actores argentinos tienen la mezcla perfecta entre cierta cosa un poco sajona, por, Por la mezcla, o ¿no? la mezcla entre también está lo judío, ¿no es cierto?, y lo sajón, gran manejo de la ironía, y por otro lado todo lo italiano, ¿no es cierto?, que es el humor blanco, Grandioso. y esa combinación creo que es explosiva, por un Ujú. lado. Y tenemos una gran tradición de actores. Yo con los actores me llevo muy bien, a mí me gustan más los actores que los personajes. Los actores saben esto, los admiro mucho, siempre respeto mucho lo que ellos saben. Cada vez que me toca trabajar con un actor que admiro, lo primero que me pregunto es qué voy a aprender de él o de ella. Y sobre todo me di cuenta porque yo fui, en mi formación era una época que lamentablemente en algunos casos continúa en que el maltrato era Ah, estaba bien. estaba bien, Sí, porque el maestro o porque el claro. director son seres superiores, entonces si te maltrataban te ibas llorando a tu casa, Sí. algo parecía que estaba Y te bien. hacían sentir La peor un basura del mundo. incompetente. Y esa es una militancia que adquirí hace muchos años y que no voy a perder nunca, Mm. que es que mi ecuación es, si a un actor se lo hace sufrir y está bien en el escenario, lo bien que puede estar si se lo trata bien. Es al revés, ¿no? Claro, No es que el sufrimiento da no, buena no, es a actuación. pesar del Es a pesar. sufrimiento. Y yo soy muy exigente, pero lo primero que siempre voy a buscar es apreciar lo que está haciendo el actor. No hay nada, pero absolutamente nada que justifique que yo maltrate a una persona. O sea que Eh, los actores quieren trabajar con vos porque los dejas ser, porque los dejas hacer, porque los escuchás. Y porque además mi trabajo es que brillen, es decir, yo quiero que el actor sea el mejor elogio como director cuando me dicen tal actor nunca lo vi tan bien. Y yo lo que tengo que hacer es tratar de que ellos brillen y que estén lo mejor posible. Y será por eso
que me quieren. La televisión decís que es un espacio que te interesa mucho, que hablando de los prejuicios viejos, ¿no? Que te interesa mucho y que es un espacio de experimentación hasta mucho más libre, de más libertad. No sé, leí por ahí, ¿eh? De más libertad que el teatro, que me pareció Mirá, extraño, pero lo he escuchado últimamente mucho, como que se están de alguna forma rompiendo esos prejuicios de que en la televisión no se podía hacer cosas interesantes y que siempre era como estaba vista de otra yo forma, tuve ¿no? mucha suerte siempre con la tele porque primero siempre hice unitario, siempre trabajé en condiciones artísticas muy buenas. Muy buenas, sí. Y la verdad es que lo siento como, para mí la tele se parece más al teatro alternativo, porque hay algo donde estamos probando, ¿no es cierto? Y nos sentamos a discutir, ¿y pero por qué este personaje? Lo que mucha gente ve como algo malo, no, cambiaron por el rating. Digo, uno está intentando contar una historia, vuelvo a decir, de la mejor manera posible. Y creo que la tele tiene un aspecto experimental que muchas veces el cine no tiene, ¿no? El cine es como todo Sí, todo eso como está muy hipercontrol. atado, claro, está Claro, muy y atado a 7 artes, a todas las artes, ¿no? Es, como, es una sí, sí, conjunción. cada minuto cuesta tanta plata que, Sí, sí, además. que todo se piensa demasiado. Y a mí hay una zona, digamos, siento que es hay algo curiosamente, y aunque suene contradictorio, tiene algo para mi gusto muy relajado la tele. Y a mí tengo la suerte que se me permite experimentar, se me permite discutir, se me permite intercambiar, dialogar y crear. Y además, cuando hay un muy buen equipo de producción, es realmente un placer Es una ver familia. tantas cabezas, ¿no es cierto?, apuestas para ver que algo funcione. Javier, el texto, ¿no? La palabra. En el teatro es como el arte de la palabra, es importante, quiero preguntarte, es importante en la televisión, estás menos atado a lo mejor a los textos bien conformados, bien hechos, bien escritos. En la novela el texto tiene otra forma de creación, ¿no? ¿Cómo lo vivís en cada uno de de Mira, los formatos, sobre digamos? la palabra hay muchas cosas que uno puede decir. En principio, para mí, un texto bien escrito es aquel que cuando lo dice el actor no parece un texto. Eh, eso primero y principal. Y luego, el texto tiene, para mí, sobre todo en teatro, tres aplicaciones, podríamos decir. En general pensamos en el texto como las palabras, cómo están ordenadas, cómo está construido y por supuesto el contenido. Pero en el teatro, en la televisión o en el cine, también el texto tiene una función musical Es verdad. y una función que es, digamos, que es de ruido, ¿no es cierto? O sea, A veces hace ruido, decís. no. Ah, no, hay una función, Hay una tiene que hacer ruido. funcionalidad, es decir, nosotros estamos aquí charlando, Sí. ¿verdad? ¿No es cierto? Está toda la redacción trabajando. Todo ese ruido forma parte de esta escena, pero es ruido. Sin embargo, lo que genera ese ruido es un texto, porque podríamos desgravar todas esas conversaciones y hay un texto detrás, pero su única función es la de generar un ruido ambiente, ¿no es cierto? De una Que música. y que por lo tanto eso también tiene como una musicalidad. Y el tema es muy importante porque la vía emocional más directa que tenemos es el oído. Entonces, cuando algo está puesto en un ritmo adecuado y el silencio se da en el momento adecuado o el ruido aparece en el momento adecuado, más allá del contenido, nos emociona. Porque a veces nos lagrimeamos con canciones en idiomas que desconocemos. Por la música. Es verdad que es por la música. Y en el caso de un texto escrito, a pesar de que no se oye, se genera una musicalidad que terminas oyendo. Totalmente. Y uno advierte la separación en un capítulo es una respiración o un punto aparte, ¿no es cierto? Y el oído es nuestra conexión más directa con esto. El texto es música, entonces. La última. ¿Cuál es tu próxima creación?
Clarividentes se llama. Es una obra, Clarividentes. Clarividentes es una obra que empecé a ensayar el año pasado, que empecé a experimentar mientras la escribo, la dirijo con un grupo maravilloso de 9 actores que va a estar en el Espacio Callejón a partir de mayo. Qué bueno. Y Volvemos al off. el off nunca me fui, Nunca de te hecho fuiste. tengo el Espacio Callejón, que Sí, ahora sí. es mi casa y por algo es mi casa ahora, para no Es abandonar. una muy linda casa. Es muy linda casa. Sí. Y por otro lado, estoy ensayando con producción del Complejo La Plaza Los Vecinos de Arriba, una obra de un catalán, Cesc Gai, con Flor Peña, Diego Peretti, Julieta Ballina y Rafa Ferro, que estrenamos en abril en el Metropolitano. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias por esta conversación y vamos a ver esas 2 obras pronto.